Imagínate que estás en una autopista de noche, con la Royal Enfield Meteor 356 reluciendo bajo las luces y tú pensando que encontraste la crucero perfecta para viajar sin fin. Antes de que tu firma se quede pegada al contrato, hoy vamos a hacer justo lo contrario a lo que hace el vendedor. Vamos a recorrer de forma totalmente objetiva 5 razones para no comprar la Meteor, basándonos en la ficha técnica oficial de Royal Enfield, en pruebas de medios como Venets, Auto Car India y revistas especializadas, y en las fallas que cuentan los propios dueños en foros, páginas de reseñas y grupos de redes sociales. Al final veremos 3 alternativas de cilindrada y uso muy parecido, y te invito desde ya a suscribirte al canal y a comentar qué problemas te ha dado tu moto. Según las fichas técnicas de la propia Royal Enfield y portales como Backdeco, Backwell y The Back Junction, la Meteor 350 usa un motor monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos, de aire y aceite, con alrededor de 20 caballos de potencia y 27 Nm de torque, caja de 5 marchas, tanque de 15 litros, un peso cercano a 191 kilos en orden de marcha y una altura de asiento de unos 765 milímetros. Es una crucero compacta pensada para ir relajado y con postura adelantada de los pies, más orientada a ciudad y paseos tranquilos que a correr todo el día. Sobre el papel suena coherente, pero la primera razón para pensarlo bien es que se queda corta cuando le exiges en carretera abierta. En pruebas de Venets y de medios como Auto Car India se repite la misma idea, el motor es muy suave para ciudad y cruceros moderados, pero cuando cargas pasajero, maletas o quieres mantener velocidades altas durante mucho tiempo, notas que le falta un poco de fuerza para adelantar con soltura. Varios dueños cuentan en reseñas largas que la Meteor se siente feliz a ritmos tranquilos, pero que si te gusta viajar rápido, siempre vas con la sensación de que te falta una marcha más. Segunda razón, el peso y los frenos se quedan en el límite para algunos usos. Fichas de portales como Backwell y Cycle World recuerdan que hablamos de una moto de casi 191 kilos con piloto y gasolina, y aunque tiene disco adelante y atrás con sistema antibloqueo, varios probadores describen el freno delantero como algo apagado, con poco mordiente inicial. En ciudad, ese peso también se nota. Reseñas de usuarios mencionan que en tráfico pesado y al hacer maniobras de parqueo la Meteor se siente más torpe de lo que esperaban para una 350, sobre todo si vienes de motos más ligeras. La tercera razón es la comodidad real cuando el asfalto se pone feo. En análisis de Motodeal, en páginas filipinas y en reseñas de dueños recopiladas en sitios como Backwell se repite que la suspensión delantera trabaja bien, pero que los 2 amortiguadores traseros tienden a ser secos y transmiten bastante los huecos y resaltos, sobre todo para el acompañante. Hay un hilo en la comunidad de Royal Enfield donde más de uno confiesa que terminó buscando otro asiento o jugando con la precarga porque la espalda quedaba molida en carreteras malas. La broma recurrente es que la Meteor no trae masajeador, trae corrector de columna, porque cada bache te alinea una vértebra distinta sin pedirte permiso. Cuarta razón, los pequeños fallos de electricidad y apagones que varios usuarios han reportado. En foros internacionales y grupos de la marca hay casos de Meteor que se apagan poco después de encender, sobre todo en las primeras series, asociados a problemas de bobina de encendido, a interruptores de apagado y a cableado que no deja pasar suficiente corriente. En la comunidad de la marca en línea se mencionan unidades que tenían que volver al concesionario por testigos de avería encendidos, por fallos de la pantalla de navegación trip, pero por luces que dejan de funcionar antes de lo esperado. No es una plaga que afecte a todos, pero si entras a esos foros ves que el tema aparece una y otra vez. Quinta razón, detalles de calidad y mantenimiento a largo plazo. En grupos de usuarios en redes sociales hay fotos de Meteor con partes del escape y del catalizador oxidándose antes de los 3 años, de tornillería marcada por el clima y de pintura de algunas piezas menores levantándose con facilidad. A eso se suman comentarios de propietarios que hablan de revisiones frecuentes en concesionario oficial, de mano de obra y repuestos que no son tan baratos como el precio de entrada hace pensar, y de un mercado donde por un poco más puedes llegar a motos de cilindrada o potencia mayor, con un nivel de acabado superior. Si después de escuchar todo esto sigues queriendo una crucero tranquila de media cilindrada, hay al menos 3 alternativas que muchos comparativos ponen encima de la mesa. La primera es la Honda CB 350, con un motor de cilindrada similar pero con algo más de torque y sobre todo con una fama de refinamiento y suavidad muy alta, mejores frenos y un nivel de acabados que en muchas reseñas se describe como más sólido que el de las Royal Enfield. La segunda es la Jaguar 42, que aunque tiene un motor ligero
ligeramente más pequeño se ha ganado un sitio como opción retro más ágil y con mejor respuesta en carretera, incluso si algunos usuarios critican la suspension firm. Y la tercera es la Benelli Imperiale 400, que ofrece más cilindrada, más torque y una postura muy relajada para viajar, con un tacto de motor que en muchas pruebas se siente más lleno cuando sales a carretera abierta, aunque a costa de más peso y precio. En resumen, la Royal Enfield Meteor 350 2026 enamora por su diseño de crucero relajada, su sonido y su postura cómoda para ciudad y paseos tranquilos, pero la potencia justa en carretera, el peso y los frenos al límite, la suspensión trasera seca, los casos de fallos eléctricos y apagones y los detalles de calidad y mantenimiento hacen que no sea la moto ideal para todo tipo de uso. Si tú ya tienes una Meteor, cuéntame en los comentarios qué fallas te han salido, qué tal te ha respondido la marca y si la volverías a comprar. Y si este recorrido por las 5 razones para no comprar antes de tiempo te ayudó a ver la moto con otros ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos análisis sinceros de motos.